Está con nosotros Juan Ignacio Fernández, economista, para hablar claramente, ¿no?, de todo este conflicto que nos acompaña hoy con respecto a las tarifas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, conflicto. Esta es la palabra, ¿no? Como Conflictos, siempre. Aumentos, se está sintiendo por todos lados, se siente en las calles con respecto a los vecinos que salen con los ruidazos, con distintas campañas que llevan adelante en rechazo, pero también se está viviendo en el Congreso en el día de hoy y lo dice hasta el propio presidente, ¿no? Sí, se vive un clima bastante complicado. Perfecto. Y es por eso que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires anunció un recorte en los impuestos que vienen en las tarifas de servicios públicos. Antes de meternos en todo el desarrollo y para que la gente entienda bien todo lo que tiene que ver con este recorte, vamos a ver un mensaje que emitió el presidente Mauricio Macri a través de un video desde Vaca Muerta. Okay. La energía no es gratis. La energía cuesta, porque cuesta producirla, cuesta transportarla y cuesta hacer que llegue a cada casa, a cada escuela, a cada hospital, a cada fábrica de nuestro país. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda, porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, lo que nos genera una deuda a futuro, que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás. Y para que ese gradualismo sea posible, todos tenemos que hacer un esfuerzo en este gran desafío que encaramos. Desde el Gobierno Nacional ya empezamos. Estamos haciendo las obras que hacen falta para tener más energía. Están avanzando las obras que estaban pendientes hace mucho tiempo y desde el año pasado hasta el 2021 están invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año. Y hoy les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Ahí veíamos y escuchábamos al presidente Mauricio Macri desde Vaca Muerta y bueno, un mensaje que es claro con respecto a todo lo que tiene que ver con el aumento y esto que el gobierno dice, que no hay vuelta, no hay marcha atrás con los aumentos. No, para nada, las tarifas venían muy rezagadas. Los subsidios económicos, parte de los subsidios económicos, digamos, se debían en gran medida a los subsidios energéticos, luz, gas y demás. Y esa, digamos, es la partida que eligió el gobierno como para hacer el ajuste fiscal que tanto necesita como para reordenar las finanzas. Así que se vienen aumentos que son necesarios y son un sacrificio, pero realmente son, digamos, no hay vuelta atrás. No se pueden, no nos podemos esquivar porque la nación los necesita, porque ya vimos como terminamos en 2015, la luz, por ejemplo, estaba al borde del colapso, digamos, estábamos cerca de un borde de colapso energético, así que realmente se necesita, pero digamos, es un esfuerzo que está costando, la gente está muy... Está costando y mucho, claramente. En el bolsillo de la gente está costando mucho, así que el gobierno ahora viene a dar un gesto de, bueno, estamos acompañando y vamos a hacer también un esfuerzo nosotros, porque esto estaba recayendo mucho sobre la gente. Juan, todo alivio es bienvenido y uno de los pedidos más precisamente que hizo el presidente Mauricio Macri fue con respecto a las provincias y los municipios, que quitaran estos impuestos, ¿no?, a las tarifas. Para que la gente comprenda cómo se llevaría adelante esta medida que ya comenzó Vidal, por ejemplo. Sí, digamos, una de las grandes quejas que había era, bueno, estamos sincerando tarifas, pero una gran parte de las tarifas son impuestos. Entonces era un mensaje medio confuso para la gente. Porque a la gente le cuesta entender cómo es posible, a ver, si desde el gobierno nos están aumentando las tarifas, pero hay impuestos que son para el mismo gobierno que están dentro de estas tarifas. Exacto, había como un impuestazo implícito, entonces lo que viene a hacer el gobierno, identificando, ¿no?, un poco la necesidad de la gente y el reclamo de la gente, dice, bueno, ok, yo te aumento, digamos, en este contexto, aumento de tarifa, yo te voy a como disminuir un poco el impacto de los impuestos, ¿sí? O sea, cuando yo te suba la tarifa, por lo menos la parte de impuestos no te la voy a subir tanto. Y Vidal capta este mensaje y anunció una rebaja de los impuestos en tarifas de luz, gas y agua de 15 en luz,
6 en gas y 6 en agua, como por ejemplo, como para aminorar un poco el impacto en el bolsillo de la gente en provincia de Buenos Aires. Juan, sabemos que estos impuestos son una gran fuente de dinero para los gobiernos, para la provincia, para los municipios. Creo que gran parte de la plata que recauda un gobierno municipal y provincial proviene de estos impuestos. Ahora, al quitarse, bueno, primero va a ser difícil que todos accedan, porque se les estaría quitando una gran fuente de plata, como decía hace un momento. Y segundo, ¿es notable esto para la gente? O sea, cuando nosotros recibamos las boletas de estos servicios, luz, agua y gas, ¿vamos a notar este descuento? Se va a notar sobre todo en el conurbano, porque, digamos, parte, por ejemplo, agarro la factura de luz, ¿no? Sí. Que tiene, por ejemplo, tiene IVA. Para que la gente entienda los detalles al momento de ver la factura y leer, ¿no? Sí, tiene más o menos un 40% de carga impositiva, la mitad es IVA y el resto son decretos provinciales que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Sí. Estos dos que va a sacar en particular son de los años 60 y 70, gobiernos militares, y bueno, quedaron y suman más o menos un 15-16%. Y digamos, esto es lo que va a sacar. Sí se va a notar, sobre todo en conurbano, porque digamos, estos decretos ya habían sido suspendidos por una cautelar de un juez, o sea, no se estaban cobrando entre mediados de 2016 y principios de 2018, no se cobraron, sobre todo en el interior de la provincia, pero sí se cobraron en conurbano. Entonces la gente de conurbano sí va a sentir esta baja, la gente del interior no tanto, porque ya medio que lo estaba pagando. Sí. Así que sí en el conurbano. Estaba pagando con este descuento ya incluido. Sí, y esto, digamos, es una buena señal, yo creo que va en la dirección correcta, identifican la señal de la gente no está pudiendo pagar y además, obviamente, tiene un rédito político para el conurbano, ¿no? Como que mejora un poco la percepción de Vidal. Digamos, además de que es virtuosa la medida en términos económicos, mejora un poco como la apreciación de Vidal como figura política en el conurbano, que es una zona sensible política, y además como da la señal para el resto de los gobernadores, como diciendo, mira, este es mi gesto, yo soy Vidal, hago esto, síganme. Y probablemente los que no lo hagan sientan algún peso político, ¿no? De la gente que ve que la candidata del PRO como que le da alguna señal a la gente y nada, se espera. El que no lo haga seguramente tenga algún reclamo de la gente. Germán, el presidente habla de equilibrar cuentas, ¿no? Sí. De ponernos al día con distintas situaciones que, bueno, como él decía, si no se debería estar pagando con dinero que tenemos que pedir prestado. Este equilibrar cuentas, ¿qué implica? Implica muchas cosas. Pero en una vista general. Básicamente que los ingresos del Estado se igualen con los gastos. El Estado hoy está gastando muchísimo más de lo que recauda. Estamos hablando del déficit fiscal. Sí, entonces. Y digamos, se podría ajustar de muchos lados, pero este sería como el menos problemático o traumático, o por lo menos el más viable políticamente, porque otros gastos sería bajar empleo público o salarios públicos o jubilaciones, y ya sabemos que esas partidas son muy difíciles, entonces se optó por este camino de sincerar tarifas, que es necesario, y tal vez sea el menos traumático políticamente, pero digamos... Cuando la gente comprende esto, ¿no? Es decir, es un esfuerzo que tenemos que aguantar por el momento, que la verdad está costando muchísimo, a la gente le está costando, a gran parte de la gente le está costando comprender esto, pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Mirá, yo tengo algunos números. Uno de los temas es que yo creo que perdimos noción de cuán regaladas realmente llegaron a estar las tarifas. Por ejemplo, en el año 2000, una familia tipo gastaba casi un 4,5% de su ingreso en tarifas, mientras que en el año 2015 esa cifra cayó al 0,7%. O sea, cayó casi un 90%. Sí. Y ahora, en 2017, antes de estos aumentos, estábamos más o menos un 2%, o sea, menos de la mitad de lo que pagábamos en el año 2000. ¿Qué te quiere decir esto? Que están muy rezagadas las tarifas, se sinceró algo, pero llegamos como a niveles irrisorios, es como se perdió noción de lo que realmente cuestan las cosas y, digamos, en parte es difícil como retrotraer y volver a tomar conciencia de que las cosas tienen su precio. Pero el problema en realidad, yendo un poquito más a fondo, no son tanto las tarifas, sino todo lo que pasó en el medio. ¿Por qué? Año 2006, por ejemplo, los subsidios económicos energéticos en particular eran solamente 0,6% del PBI. Llegaron a ser 3,5%. O sea, en 2006 había muchos menos subsidios que ahora, que en 2014 sobre todo. Sin embargo, las tarifas eran mucho más pagables. O
o sea, había menos subsidios, las tarifas eran más pagables, o sea que en realidad el problema no son tanto los subsidios o no subsidios, sino todo lo que pasó en el medio. Y te digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Claro, para comprender. El tamaño del Estado, el gasto público en participación con respecto al resto de la economía pasó de 27% en 2006 a 47%, ¿sí?, en el año 2017. ¿Y este gasto público que está siendo destinado en qué? No, el problema es que en un montón de cosas, ¿no? Sí. Obviamente en parte en subsidios. A ver, para que entendamos, esto es lo que hace referencia al presidente, de que se está avanzando en distintas obras, en lo que implica la energía y que eso debemos pagarlo nosotros y no pedir plata prestada. Eso sí, igual la mayoría del gasto se va en jubilaciones y salarios públicos, esa es la verdad. Entonces, el problema, como vimos, no son tanto los subsidios y las tarifas, porque en 2006 había menos subsidios y las tarifas eran mucho más pagables que ahora. Nadie se quejaba en 2006 de que no podía pagar la tarifa. De hecho, la economía crecía al 7-8%, sí, había pleno empleo, no había problema. Y sin embargo, ahora que hay más subsidios, las tarifas son más difíciles de pagar, justamente porque el Estado tomó un montón, o sea, subió mucho la carga impositiva, en parte para pagar los subsidios, o sea, la parte que no pagábamos, ¿sí? Se iba al Estado. Entonces el Estado se ganando mucho, en parte por eso, en parte por mayor empleo público, en más jubilaciones, lo estamos pagando entre todos y ahora, como tenemos la carga impositiva acá arriba, ahora quieren volver a poner las tarifas acá arriba. Entonces el problema no son las tarifas, sino la situación sobre la cual estamos partiendo, que el Estado ganó mucho terreno y es difícil. Así que... Juan, una de las propuestas por parte de la oposición, sabemos que se está generando un gran debate en el Congreso que implica las tarifas, y una de las propuestas es el IVA, por ejemplo. El IVA que va destinado a la nación, que ellos dicen de eliminarlo. ¿Es posible esto? A ver, hay dos caminos ahí. O vos lo podés bajar, ¿sí? Pero el tema es cómo lo financiás. Si hay dos formas de financiarlo o tres. Una, bajás el gasto, ¿sí? O sea, por el otro lado, o sea, bajás la recaudación porque te va a caer bastante y bajás el gasto como correlato. Esa es una forma. Y la otra es seguir financiando, digamos, esa recaudación que vos vas a resignar si sacás el IVA de las tarifas, o la financiás con deuda o, digamos, bajas el gasto. Yo creo que van a optar seguramente por financiar con deuda porque es un monto interesante. Así que... Cuando decís financiar con deuda, bien explicado, ¿cómo sería? Y cuando estás, bueno, lo puedes financiar o emitiendo deuda interna con bonos en pesos o en dólares al mercado interno, o directamente colocando deuda en exterior, como hace el ministro Caputo, que coloca un bono en exterior, digamos, ingresan dólares y esos dólares los compra el Banco Central y demás. Hay todo un proceso. Pero, esto en el caso de que se tocara el IVA. Yo creo que es inviable, yo creo que no va a ocurrir en el corto plazo. Por una cuestión de que estamos en una situación bastante crítica en lo fiscal y sería resignar mucha recaudación. Decís que al gobierno no le conviene. Sí, no le conviene y aparte realmente es complicado en lo técnico. Bien. Y lo que sí, un tema no menor es que, digamos, y que tal vez va a poner de mal humor a más de uno, es que básicamente el dinero que se ahorró el Estado sincerando subsidios económicos, o sea, todo lo que se sinceró de tarifas para dejar de pagar estos subsidios, digamos, se pagó en intereses de deuda. O sea, te da la pauta de que, y más, en realidad se pagaron más intereses de deuda en todo este tiempo que lo que resignamos por subsidios económicos. Entonces, eso te da la pauta de que realmente estamos en una situación crítica y que el ajuste tiene que ser un poco más rápido, pero en última instancia hay que bajar el gasto. No sé si se entendió, pero digo, digamos, no alcanza solo con esto. Hay que bajar el gasto en última instancia porque si baja la recaudación y no baja el gasto, vamos a estar en problemas. Siempre en problemas. Sí. Entonces, para concluir, Juan Ignacio, la pregunta es, ¿no? ¿Hasta cuándo la gente tiene una esperanza, ¿no? De decir, bueno, a mediados del año que viene, a finales de este año, tal vez todo el año que viene sigan subiendo las tarifas? Yo creo que lo peor de la suba de tarifas en cuanto a la velocidad de la suba ya pasó. Eso fue en 2016, que fue cuando vimos aumentos en la luz. Que si bien el tope se está sintiendo en el último año. Se está sintiendo en el último año porque es algo que se viene acumulando, ¿sí? O sea, no te bajaron los impuestos y las tarifas están cada vez más caras. Pero digamos, en cuanto a velocidad de aumento, lo peor ya pasó. Las tarifas van a seguir sincerándose, cada vez, digamos, tenderían a parecerse más a la inflación, ¿sí? O sea, que no suban 40, 50, 60%. Mucho más que la inflación, claramente. Sí, tenderían a, digamos, hacia la inflación, pero... ¿Es posible esto? Sí, o sea, una vez que llega, digamos, a la tarifa técnica, que es a cubrir el costo, a partir de ahí se parecería bastante a la inflación, la indexación, así como ocurre con los salarios todos los años.
pero el tema es que todavía estamos un poco lejos y a mí lo que me preocupa es que, digamos, ya el nivel de presión tributaria es muy alto, entonces seguir, aunque sea chiquitito estos sinceramientos, cada vez duelen más, aunque pasen de 20 a 10, cada año que pasa duele más. Entonces ahí yo creo que hay que pedirle un esfuerzo como este que están bajando impuestos, hay que pedir un esfuerzo realmente a los gobernadores y al presidente de la Nación de que bajen el gasto, porque en última instancia esa es, digamos, la llave para resolver el problema. Perfecto. Bueno, Juan Ignacio, clarísimo, es una información, muchísima información la que la gente va sumando para tratar de comprender, ¿no?, toda esta situación con respecto a las tarifas y que, bueno, que aparenta todavía continuar un poco más. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.